Ya estamos compartiendo entonces pantalla, mis estimados camaradas. Y bien, aquí está el tema de hoy, Vikingos en América antes de Colón, la historia prohibida. En las imágenes estamos viendo, sin lugar a dudas, algo extraordinario, mis estimados camaradas. Buscadores de la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que les digo, camaradas, un sorbo de café. Bien, en la imagen estamos viendo dos momias. Pablo, dale a ocultar ¿sí? a la leyenda que te sale abajo de StreamYard, dejar de compartir, dale a ocultar y así sale fuera de la pantalla. Perfecto. Vale, eso, ya está. Bien, ahí estamos con la Filimina en cuestión, ¿no? Vikingos en América antes de Colón, historia prohibida, dos momias de nativos americanos, de originarios, pueblos originarios de América. Y aquí vamos a ver uno de los paradigmas más importantes de la nueva izquierda. Ustedes saben que el marxismo, la izquierda, lo que busca es convulsionar las naciones enfrentando a unos contra otros. Divide et impera. El marxismo, comunismo ha sido creado para eso. Entonces, buscan la manera de meter inquina, señal, división social allá donde se encuentra, a través de la acción política. Eso es lo que hace el marxismo, leninismo, comunismo, socialismo del siglo XXI, evomoralismo, chavismo, cubanismo, fidelcastrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente eso lo que hace. Entonces, aquí en Bolivia, por ejemplo, han hecho desaparecer la raza blanca, estos resentidos sociales, porque lamentablemente hay resentidos sociales que se tragan la desinformación y creen en la leyenda negra, la maldad de los españoles, el menoscabo de los españoles hacia las razas originarias de América, que evidentemente toditas tienen que ser indias bronceadas, es decir, razas indígenas, color marrón, ¿no? Con una, llamémosla, morfología externa muy diferente a la caucasiana, etcétera, lo que los rebaja a la vista de los parámetros generales de belleza, ¿no? Y estética, humanas. Entonces, lamentablemente, esta gente se cree esta propaganda y empieza a crear un resentimiento. Y basta que venga un partido como el Movimiento al Socialismo en Bolivia, más ISP, Instrumento Social Político de los Pueblos, originarios campesinos, para sembrar esta cizaña, ¿no? Ahora lo estamos viendo en un conflicto de actualidad con el tema de un supuesto símbolo de estos pueblos originarios que sería la huipala, lo que es la bipala, un trapito multicolor, tiene todos los colores menos el más importante, el negro, ¿no? Y es a cuadraditos. Ustedes han debido ver este símbolo que utiliza como insignia la nueva izquierda, pese a que a la nueva izquierda, atea, castrada metafísicamente, le vale madres las divinidades andinas, su cosmogonía, no les interesa y no la digieren ni en lo más mínimo, pero afirman que este trapito es un símbolo ancestral andino y es una falacia. Entonces, con la excusa de este trapito, están armando toda un conflicto, una confrontación en Bolivia. Bueno, es una noticia de actualidad ahora. Pero ¿por qué viene a colación esto? Porque es lo que les digo, a estos grupos sociales, a estos políticos oportunistas, a esta conspiración marxista no le interesa la verdadera historia del Ande. Y no le interesa que se conozca la verdadera historia del Ande, valga la redundancia, no les interesa. Porque en la verdadera historia del Ande van a ver que los originarios son raza blanca. Aquí los tenemos, raza blanca caucasiana dolicocéfala, con finísimas facciones propias de la raza de que se trata. Y cuando hablamos del tema de la raza, estamos hablando de un tema tabú que el marxismo cultural odia, repudia.
porque no tienen pues la capacidad para poder rebatir científicamente absolutamente nada. Entonces no faltan los marxistas culturales que vienen a decir que la raza humana, no hay razas humanas, solo hay una, ¿no? La raza humana. Entonces todos pertenecen a esa raza y que es involutivamente retrógrada pensar que hay razas. O sea, a esta cretina que habló esto, una norteamericana marxista cultural, habría que preguntarle si es que hay una sola raza de perros también, y que está mal hablar de pastor alemán, chihuahua, pastor ovejero, doberman, rottweiler, en fin, todos los perros que hay, y que todos pertenecen a una misma raza y que se mezclen todos. Así eclosionamos en un solo chapi multicultural. Ese es el sueño de estos fascinerosos, de estos estúpidos, de estos imbéciles marxistas culturales. Entonces, aquí vamos a ver por qué no les conviene que la historia del Ande se conozca. Estamos viendo momias de individuos originarios de la América precolombina. Propiamente pertenecientes a una casta inca, ¿sí? Y a otros pueblos aborígenes que encontraron aquí tanto ingleses como españoles cuando llegaron, y vamos a ver todas esas crónicas escondidas. Entonces es increíble. Por ejemplo, la momia de abajo es el rey vikingo del Paraguay, ¿no? La que pueden ver a la izquierda. El rey vikingo del Paraguay. Habían vikingos, pero además eran reyes aquí. Y la momia que estamos viendo al otro lado, ya, es una princesa inca, y pueden ver sus facciones completamente nórdicas, caucasianas. Bueno, increíble. Estos restos existen. Abundantes momias rubias, pelirrojas, barbadas, en toda la América, y los vestigios paleoarqueológicos que se pueden encontrar. Pero cientos, si no miles, de momias rubias, pelirrojas, además con atuendos propios de los vikingos, las runas en sus tejidos, en sus querus, es decir, la cerámica y otros utensilios. Pucha, es algo innegable, ¿no? Entonces, es un estudio, además, pormenorizado que han realizado los más grandes colosos del revisionismo cultural histórico, que han marcado época y han creado una ciencia completamente independiente, ¿no? La verdadera arqueología, la verdadera paleontología, la verdadera filología. A ver, vamos a ver a estos expertos ahora. Por ejemplo, aquí, en la siguiente filimina, estos 6 colosos, porque no hay otra forma de llamar a estos individuos, sino colosos del estudio, del revisionismo, de la investigación, de la búsqueda de la verdad. Dioses del Olimpo, como decimos nosotros. Miren, al principio tenemos a un Dicky Barra Grasso, un conocido argentino-boliviano, y que en la Argentina ha sido decano de varias universidades, escritor de una treintena de obras especializadas sobre la temática, la arqueología, sobre la verdadera historia de las Américas, la mitología, la filología. Es que todos son multidisciplinarios, ¿no? Dicky Barra Grasso es quizás uno de los grandes referentes académicos que existen en Hispanoamérica. Al lado vamos a ver a otro grande de Hispanoamérica, argentino, José Imbellón, que también ha seguido los pasos, es contemporáneo, todos son contemporáneos de alguna manera. O sea, miren esta generación dorada de la investigación y del cientificismo en Hispanoamérica. Es increíble. José Imbelloni es uno de los grandes también, decano también de muchas universidades, docente universitario, arqueólogo, filólogo, antropólogo. Son científicos de una talla que ya no encontramos en estos tiempos, ¿no? Son integrales. El que está al lado es, pues, señoras y señores, el dios de la tiahuanacología, ¿no? Estamos viendo a Artur Poznański.
Él de origen austrohúngaro. Él llega a Bolivia cuando todavía existía Austria-Hungría, antes de la Primera Guerra Mundial. Un ya destacado militar y estudioso, académico, en Austria-Hungría, llega aquí a Bolivia, Artur Poznański, y se bolivianiza, se nacionaliza, y marca hito y marca historia, tanto que es prohibido su material aquí en Bolivia, críptico, es uno de los grandes, se lo conoce a nivel científico, pero se esconde su obra, y hacen de la vista gorda los docentes marxistas y los administrativos marxistas que pululan lamentablemente en nuestro sistema universitario, pero no lo pueden esconder completamente, ¿sí? Es un escritor prodigio, ha escrito alrededor de 300 libros. Uno se pregunta, pucha, una vida no es suficiente para escribir 300 libros. Es un docto, políglota, ¿sí? Vemos que habla al menos 10 idiomas fluidamente. Es ingeniero naval, ingeniero civil, es además de eso arqueólogo, científico, filólogo, dioses del Olimpo, estamos hablando de un dios del Olimpo. Eso es Artur Poznański. Al lado, alguien que no está y de ninguna manera ni siquiera atrás, sino es parangón, se parangona, ¿no? Con Artur Poznański. Es justamente del que hablábamos al principio de este conversatorio, Jacques de Maillet. Un extraordinario investigador, también otro prodigio literario, porque ha producido por lo menos una veintena de libros, casi desconocidos en su integridad para todos nosotros, ¿no? Es un extraordinario investigador, además filólogo de profesión. O sea, el filólogo llega al origen de cualquier cosa, ¿no? Es un científico revisionista que tiene una erudición que ya no encontramos en nuestros días, ¿no? Jacques de Maillet. Además, guerrero, igual que Poznański. Por ejemplo, ambos, Poznański y Maillet, han sido guerreros destacados en sus naciones. Jacques de Maillet ha peleado en la Segunda Guerra Mundial. Artur Poznański ha sido héroe nacional en la Guerra del Acre, en Bolivia. Un héroe que ha hecho hazañas inconmensurables, que si yo les contara, bastaría para otro programa en serio, para otro programa de la caja de Pandora, que se llame Artur Poznański, el prodigio de América, el prodigio del mundo. Un héroe, pero que ha hecho hazañas que tal vez las puede emular Hollywood en sus películas. Realmente impresionante. Jacques de Maillet, como les decía, nos deja una vasta obra que hemos podido recuperar en algunos retazos y que pues es importantísimo que se difundan hoy. Miren a este otro historiador, Mario Montaño Aragón, boliviano, contemporáneo de todos estos grandes y otro de los grandes, boliviano. Ustedes sabían, y les digo ahora, que en Bolivia había una élite, hay una élite de la raza blanca, que aún hoy hace brillar Bolivia, ¿no? Y eso es lo que los masistas del ISP quieren hacer desaparecer, como si no hubieran blancos en Bolivia. Igual que su presidente, pues el Alberto Fernández, que dice que por fin ha conocido al único presidente boliviano que se parece a los bolivianos, cuando habla de Evo Morales. O sea, otro imbécil. Aquí en Bolivia hay una élite que todavía perdura, una élite muy pura de la raza blanca. Y uno de esos retoños de esa élite, ya criollo, porque también los criollos son blancos, o sea, tienen mucho de blancos, y eso es lo que vamos a ver también en el transcurso de todo este conversatorio. Lo que hace rica a Bolivia es que hay mucho criollaje con mezcla de sangre española y vikinga, y sangre india, amerindia. Entonces, hay una hispanidad riquísima en Bolivia, riquísima.
Este señor Mario Montaño Aragón es un erudito que ha escrito también una obra vasta. Miren este título, don Carlos Senra. Las Gorgonas en América. Ya vamos a hablar de eso. Este señor también no solo ha propuesto en su estudio que, igual que Dick Ibarra Grasso y que José Imbellón y que solo vikingos, igual que Mayé, que solo vikingos han llegado antes que Colón. Estamos hablando de que han llegado antes de Colón. Escucha, han llegado antes de Colón cartagineses, godos, ¿sí? Griegos, romanos, han llegado a América antes de Colón. Se han establecido aquí. ¿Sí? Troyanos. Dicen, inclusive hay un estudio que asegura que Alejandro Magno, no confundir, vamos a hablar también de Carlomagno, Alejandro el Grande, el griego, el macedonio, llegó hasta el Uruguay, hasta el estuario de la Plata. Hay vestigios arqueológicos, pero no solo eso, han llegado mongoles, chinos, y una serie de pueblos más antes de Colón, y muchos europeos, ¿no? En principio godos, después vikingos, imagínense, ¿sí? Teutones en América antes de Colón. Y este otro señor, esta es una riqueza exclusiva de la caja de Pandora. Por primera vez en la historia de toda la búsqueda en la web, de todos los sitios de búsqueda de la verdad, difusión de información alternativa como la caja de Pandora y otros sitios, es la primera vez, les aseguro, que se habla de este señor Belisario Díaz Romero. Ha escrito un libro, Tiahuanaco, ¿no? Ya vamos a ver ahorita este libro sobre Tiahuanaco, extraordinario, donde realmente descubre la conexión de la mitología andina y la mitología germánica. Y habla del dios germano Botán, conocido aquí en el Ande como el dios andino Voltán o Bultán. Una cosa maravillosa. Lo mismo vamos a ver en Jacques de Maillet, cuando habla de los comechingones en algunas de sus obras, o, si no me equivoco, se llama Guillermo A. Terrera, que no entran a este estudio específico porque Guillermo A. Terrera, digamos que es más un esoterista, pero también es un científico integralista y tal vez se debería incluir, porque él es el especialista en lo que es los indios blancos en América, por ejemplo, los comechingones de la Argentina, que tenían y guardaban como algo sagrado el gran bastón de mando del cacique Bultán, conocido por ellos como el cacique Bultán, que aún hoy se conserva, ¿no? Y que es de un gigante, o sea, Bultán habría sido una persona de 4 a 6 metros de altura y habría vivido en épocas de la Atlántida. Pero bueno, vamos a ir viendo todo eso a continuación. A ver, veremos que la obra de estos señores, libros inencontrables, señoras y señores. No, primero aquí tenemos a la Esfinge Indiana de José Imbelloni. A ver, encuéntrenme el libro. Esfinge Indiana es, pues, lo que hace es simplemente recoger que el mito de la Esfinge es universal. Pertenece a una civilización universal que existió mucho antes que la civilización actual humana. Y esos vestigios pueden encontrarse en toda la América hispánica, pero no solo en América hispánica, sino en todo el mundo, porque ha sido una civilización de rango planetario, ¿no? No ha sido como nos dice la teoría convencional, que todavía la llaman conspiranoica de la Atlántida, que la Atlántida estaba en el Atlántico y se hundió, y que era un continente. No, era una civilización de rango planetario. Y José Imbelloni lo demuestra en La Esfinge Indiana. Un libro científico, además. No son especulaciones metafísicas. Esto no va de la mano, pues, con terraplanistas y otros conspiranoicos, realmente conspiranoicos, que están chupando oxígeno, como se dice aquí, sino que son investigadores y científicos de verdad. Estamos hablando de
grandes eruditos. De más está decir que la obra de Jacques de Maillet, El Imperio Vikingo de Tiahuanaco, es la más conocida, gracias al empuje también que le hemos dado en su difusión últimamente nosotros. El Imperio Vikingo de Tiahuanaco, ¿quién se hubiera imaginado, señoras y señores? ¿No? Y toda esta historia que nos vamos a adentrar en ella a lo largo de todo este conversatorio, ¿no? Pasemos. El libro Inencontrable, Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, escrito en su momento y editado en 2 idiomas, venía en inglés y español al mismo tiempo. Increíble. Es una erudición extraordinaria porque es una obra enciclopédica de 5 tomos. El tomo primero es inencontrable, porque desbarata pues la teoría convencional del marxismo cultural, del liberalismo cultural, del sistema cultural en el que estamos insertos ahora. Y científicamente, el tomo 1 es inencontrable. Y justamente en el tomo 1, y algo en el tomo, en el tomo segundo, ¿sí? Concretamente en el volumen 2, tomo tercero, hay también parte de la historia de los vikingos en Tiahuanaco, con pruebas arqueológicas. No solo momias, cráneos, dolicocéfalos, cráneos caucasianos completamente colorados, esqueletos de gente de 1,90, 2 metros de estatura, momias rubias, pelirrojas, en fin, armas, runas y la esvástica. En el libro ustedes van a ver la esvástica más antigua del universo conocido, la esvástica andina tiahuanacota, que rescata Poznansky. Miren la esvástica. Así la representaban ellos. Es un símbolo milenario ancestral. No es un símbolo de los malvados nazis, como nos hacen creer ahora, ¿no? Los hijos de Sion. Librazos. Dick Ibarra Grasso aquí nos trae un libro, señores, extraordinario. Los hombres barbados en América precolombia. Y tiene rastros una colección de rastros paleoarqueológicos extraordinarios. Figurillas, esculturas de vikingos, donde uno puede ver completamente sus facciones extraordinarias, su barba, sus rasgos caucasianos, su indumentaria. Uno puede ver a los vikingos completamente. Hay todos esos restos paleoarqueológicos, ¿no? Telas, bordados extraordinarios con runas talladas en piedra, ¿sí? Megalitos, menhires plantados en toda la América hispánica, hay menhires plantados en todas partes. Increíble, como en Europa. Y bueno, aquí está la joyita, este libro extraordinario que hemos podido recuperar, Tiahuanaco, estudio de prehistoria americana de Belisario Díaz Romero. Realmente una joya. A ver, encuentren estos libros en algún lado, mis estimados expertos, si están quienes están viendo este live, los invito a buscarlos. Son inencontrables. Van a poder encontrar fotografías de PDFs, a veces muy difíciles de leer, pero no vamos a ver estos libros en bibliotecas, librerías, no se difunden, no son parte de la cultura de este sistema podrido, pérfido. Por tanto, son pues valiosísimos. De aquí es de donde hemos sacado la información y de otras fuentes para traerles esta live. O sea, no somos pues conspiranoicos terraplanistas, vuelvo a repetir. Para nada. Esto es historia de verdad, historia extraordinaria, ¿no? Ya les he mostrado esta densidad de obras eruditas. Entonces, ustedes se imaginaban, don Carlos, don Luis, ¿qué les parece estos libros así a primera vista, antes de seguir adelante? Pues que ya me los estás pasando. No tengo información de estos libros, no sabía ni que existían, la verdad. Bueno, don Carlos, tal vez, bueno, usted conoce Jacques de Maillet, pero ¿qué le pareció los otros argentinos? José Imbellón y Dick Ibarra Grasso. Sí, a todos no me resonaban. O sea, un par que ahora no sabría decirle bien cuál.
los estoy descubriendo ahora. Creo que está circulando, no, creo no. Yo mismo tengo una copia del Imperio Vikingo de Tiwanaku, pero como usted dice, es ahí en PDF. Sí, más bien, gracias a los dioses hay. Gente ha fotografiado el libro, lo ha tratado de editar con muchos errores y nosotros hemos recuperado una de esas copias y le hemos hecho una edición integral y lo hemos relanzado en estos tiempos, creando conmoción en Bolivia. Imagínense a todos los rojos, rogelios, republicanos, como les dicen en España, los rojetes zurdos, se caen, se mueren cuando ven esto. Es como mostrarle a Nosferatu el sol y se empiezan a derretir con uno de estos libros. Es increíble. Pero vamos bien, vamos adelante. Bueno, qué importante hablar de la América Atlante. Más que mostrarles fotografías, ahora es necesario también remitir a la gente a cierta cronología. Miren la importancia de la, ahí dice cónica de Acacor, perdón, es crónica de Acacor, ¿no? Aquí pueden ver en el título del libro, la crónica de Acacor. ¿Cuál es la importancia de ese libro? Muchos dirán que es fantasioso, es un libro de especulaciones, en fin. Además de que muy pocos lo conocen. Este libro es para gente que está versada en esoterismo, arqueología prohibida, no es para cualquier gil. Entonces, es un libro hasta cierto punto muy censurado y prohibido. Recordemos que su autor, Karl Brugger, fue asesinado en el Brasil, ametrallado, en públicamente, ¿no? Por unos sicarios. Y han dicho de todo, de que lo han matado desde agentes nazis, porque estaba exponiendo secretos del Tercer Reich, muy sensibles, ¿sí? En sus obras, como otros agentes, ¿no? Los agentes del Mossad, o simplemente enemigos de la verdad, o fanáticos religiosos, porque toda esta cosmogonía tira también por el piso los cuentitos, pues, de la religión, de algunas religiones, ¿no? De las religiones infantilescas que no tienen un legado o un bagaje muy protocultural. Afortunadamente la Iglesia Católica sí lo tiene. Claro que los creyentes son ignómanos, tienen un librazo como el Génesis en la Biblia, que es un libro extractado de vieja literatura atlante rescatada desde Egipto por los griegos, ¿no? Y que se la apropian los hebreos para hacer la protohistoria de la humanidad. O sea, la Biblia tiene importantes registros históricos y la religión católica es la importancia de la religión católica, digamos. Pero al católico promedio de ahora le vale mal. Entonces, no sabe nada. Pero la crónica de Acacor nos muestra y nos da un pantallazo de esa América Atlántica. Realmente extraordinario. Y nos muestra registros culturales importantísimos que nos pueden remitir de alguna manera a tratar de imaginar estas claves que nos permiten vislumbrar esos vestigios atlantes. Por ejemplo, estamos hablando de el mundo intraterreno, ciudades subterráneas, túneles que estarían conectando toda la cordillera de los Andes y todo el continente americano por debajo de nosotros. Y es un referente atlante importante, ¿no? Es un referente atlante importante. Y la crónica de Acacor además los casa con referentes arqueológicos tan significativos como Samaipata en Bolivia, ¿sí? Tiahuanacu, Sacsayhuamán en el Perú, la Amazonía, que estaría tapando con su manto verde el vestigio antidiluviano de una civilización esplendorosa. Entonces, es la importancia de la crónica de Acacor. Podríamos incluir otros libros aquí como el de Sir Percival Harrison Fawcett, que se llama Exploración Fawcett, que es un libro clásico. Recientemente se ha hecho una película sobre Fawcett muy mala, porque le quita toda la mística y toda la metafísica de la que está impregnada la obra de Fawcett. Y hacen una cosa muy materialista, demasiado, claro, le quitan
le quitan todo lo censurado, ¿no?, a la obra de este libro que se llama Exploración Fawcett, de Sir Percival Harrison Fawcett. ¿Pablo? Para Lo quienes no abdujeron lo conocen, el personaje. Sí. Adelante, don Carlos. No, ¿Lo que en un conoce momento a Fawcett? pensamos que la habían abducido. Sí, justamente yo hace poco di una clase en Pandora sobre Héctor Antonio Pico, investigador de Tierra Hueca y también un investigador a nivel de monografía, además de cierto valor, y él menciona a Fawcett, menciona a Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa lo pone a unas alturas que me dieron ganas de investigar a Sarmiento de Gamboa, como que hubiera sido precursor de justamente de toda clase de investigaciones a nivel bueno, de este tipo de cosas también, de antropología, de oceanografía, hasta de ingeniería marítima, no sé, lo pone allá por las alturas. Exacto, Sí. y vamos a ver aquí también otros autores, pero esa es la importancia de este libro, lo destaco, La Crónica de Acacor, porque nos pone en detalle, hace la conexión de esa civilización atlante que existió antes de la nuestra, y de lo que fue América, ¿no? Esa América protohistórica o prehistórica, ¿no? Esa América lítica, de Sacsayhuamán, los grandes túneles chincanas en el Tiahuanacu, en el Titicaca, en las planicies de Nazca, ¿sí? Entonces, además hace una conexión interesante también con las deidades nativas. En este libro, esas deidades son los extraterrestres. La Crónica de Acacor es un libro ufológico también. O sea, es importante, porque, bueno, además de que tiene un contenido, si Carl Ruger ha sido asesinado es porque la obra contiene algo importante, ¿no? Una conexión para los sinarcas del sistema global que nos gobiernan ahora, ¿no? Y que no es conveniente para que sea conocido por las masas. Por eso traemos a colación la Crónica de Acacor para ver este mundo pretérito atlante que vinieron justamente a buscar aquí godos, vikingos, normandos, teutones. Sabemos que ha estado aquí antes que Cristóbal Colón, y estoy hablando del siglo XIII, la flota de Federico II, Hohenstaufen, ha venido con la orden teutónica a América y tenían bases aquí. Eso nadie sabe. ¿Dónde vamos a encontrar esas conexiones? En estos libros valiosos, ¿no? El misterio de Belicena Vilca, hemos hablado hasta la saciedad en muchos temas de la importancia de este libro, porque el misterio de Belicena Vilca lo que hace es concretar ese legado, que lo tenemos como huellas medio difusas y borrosas, en la Crónica de Acacor, en la obra de Blavatsky, en el Génesis y otras obras. Belicena Vilca las concreta, ¿no? Con hechos reales y historia real, extraordinaria. Y nos cuenta esa historia perdida del Ande de una manera, pues, erudita, de una manera inimaginable, y que está completamente corroborada por todos los autores que hemos visto hace un momento. Entonces, qué importante leer El misterio de Belicena Vilca, porque ahí está la historia integral de esta América Atlante, de esta América realmente pretérita, que quieren esconder la historia de esta América extraordinaria. Ahí está. Entonces, esa es la importancia de la lectura de estos libros. Pero no son los únicos. O sea, miren, para hablar de los vikingos en América, ¿no? Y corroborar esta historia. ¿Pablo? Sí, adelante. No, que se nos había congelado también, por eso era un llamado de precaución, a ver qué estaba pasando ahí. Sí. A ver.
Me repite porque se ha cortado un poquito mi audio. Sí, justamente ahí la compañía de internet del altiplano por ahí le Un poquito está fallando. Sí. Sin duda, un poquito. Entonces, ahora pero lo estoy escuchando bien. Por favor, repítame, Sí, don Pablo, Carlos. yo me permito un pequeño intermedio. Transcurrimos poquito más de una hora de programa, que es, o sea, más de la mitad de la duración habitual de estas tertulias. A esta altura, ¿podría darnos una definición de vikingo según su buen saber y entender? Claro, también estas obras, o sea, una definición de vikingo, ¿no? Claro, sí, sí, Una pues estamos definición de vikingo. centrados y es muy interesante en los vikingos en América. Pero digamos, ¿cómo define a los vikingos? Para lo cual entendemos hay que remitirse mínimamente a la historia ancestral europea. Correcto. Bueno, como lo vamos a ver, estamos acercándonos a ese registro que entre en contexto. Pero indudablemente, los pueblos vikingos, estamos hablando del prototipo de pueblo nórdico de la baja Edad Media, en este caso de la Alta Edad Media, perdón, es decir, del siglo X para abajo, ¿sí? Estamos hablando de la Alta Edad Media, pueblo nórdico de raza caucasiana, ¿no? Indocaucásicos o indoeuropeos, o como se dice, arios. Y de ahí el nombre vikingo, ¿no? Como lo da a entender, y ahí entra la filología, el mismo Jacques de Maillet. ¿De dónde viene la palabra vikingo? ¿No? Ese radical llamado bi, ¿no? Es el radical mismo de la vida misma, ¿no? Vida, ¿no? Viaje. Y la B, que enuncia palabras rúnicas, pero extraordinarias, que están en nuestra lengua castellana. Voluntad, virtud, vikingo, virgen, vikingo. Los vikingos, las deidades vikingas, vamos a ver aquí que son las mismas deidades andinas, ¿no? Lo vamos a ver aquí, son exactamente las mismas deidades vikingas. O sea, Freya, la diosa vikinga Pachamama, y Odín o Botán, ya sea la acepción vikinga, nórdica o germánica, Botán, es el, ¿no? O como le decían aquí en los Andes, el cacique Bultán, Bután, Botán, hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos aquí, el vikingo que vamos a estudiar es, vuelvo a repetir, aquel integrante de la raza nórdica, habitante típico de la Alta Edad Media en el norte de Europa. Son muchos pueblos de creencia netamente pagana, de confesión pagana, es decir, ancestral, tienen otros dioses, enemigos acérrimos del judío-cristianismo, no del cristianismo, del judío-cristianismo, judeo-cristianismo. Y vamos a ver esa guerra, ¿no? Porque justamente los vikingos escapan de Europa, dejan Europa por la gran presión de la casta sacerdotal judío-cristiana. O sea, y para conservar sus tesoros culturales y otros tesoros, los vikingos deciden venirse a América. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver y es lo que narra Jacques de Maillet en el Imperio Vikingo de Tiahuanaco y lo que narran estos tres grandes cronistas. O sea, qué importantes los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Vamos a ver que Garcilaso de la Vega es un aristócrata de la casta real inca, es hijo de una princesa inca con un aristócrata de la casa real española. O sea, él tiene sangre real en sus venas por los incas y los españoles. Ese es Garcilaso de la Vega.
Y Garcilaso de la Vega nos deja en los comentarios reales claves extraordinarias para comprender lo que encuentran los españoles en tiempos de la conquista. Algo completamente diferente a lo que nos han contado o no nos han contado en colegios y universidades. ¿Sí? Es importante porque el Inca Garcilaso es de raza blanca y es un inca. Y la casta real de los incas es de raza blanca. Y ya Garcilaso de la Vega nos dice que eran más blancos que los españoles. O sea, los conquistadores, cuando conocen a la realeza inca, dicen, son más níveos y blancos que nosotros. O sea, Garcilaso de la en los comentarios reales dice que la corrobora la casta real inca hablaba un idioma críptico, un idioma que solo hablaban los nativos de otras razas aquí en América, o súbditos de otras razas que estaban bajo eran súbditos del imperio vikingo de Tiahuanaco. Este idioma, todo el mundo especula, ¿no? Unos dicen que era el puquina, que es un idioma más antiguo que el aymara o el quichua, ¿no? Aquí en los Andes, que son, digamos, lenguas, entre paréntesis, originarias. El quichua y el aymara. Supuestamente los incas hablarían, la gran parte del imperio inca hablaría quichua. Los incas ya son enemigos de los aymaras. En tiempos de los españoles, cuando llegan los españoles, no es como dicen que la leyenda negra, que han venido aquí a matar porque sí y a devastar per se los españoles. Los españoles eran muy poquitos para devastar el imperio inca. Eran unos cuantos cientos de españoles contra un imperio inca que tenía en ese entonces aquí en toda América aproximadamente 20 millones de habitantes. Entonces, que cientos de españoles hagan un exterminio de 100 millones de indígenas, como dice la leyenda negra, es un exabrupto. Está bien. Y estamos entonces, vamos a tratar de que esta media hora sea... ¿Estaba esto en pantalla cuando me fui? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Logré exponer algo del Inca Garcilaso. Estaba comentando lo de la leyenda negra. Ahí se nos acabó. Estaba con lo de Ahí los es donde me Atlantes. quedé. Sí, leyenda negra, Sí. Atlantes. Acaba de decir que el Inca Garcilaso era más blanco que los españoles. Bueno, no el Inca Garcilaso, sino más concretamente el Inca Garcilaso, que era medio español, nos cuenta que la realeza inca era más blanca que los españoles. O sea, es una raza nórdica pura, y que hablaban una lengua propia de los de la casta gobernante. Una lengua completamente extraña a todos los súbditos del imperio de la casta Quillarruna para abajo. Entonces vamos a ver que los Quillarrunas ya son vikingos mezclados con las razas aborígenes, ¿no? Entonces son los indios de la actualidad. Vamos a ver en la actualidad también indios blancos en muchas localidades de Bolivia. Indios blancos con ojos claros. Cholitas blancas, rubias con ojos celestes. Campesinos, el campesino indígena promedio en muchas localidades, albino blanco con ojos celestes, ojos verdes, ¿no? Esos son los Quillarrunas, la raza de los Quillarrunas. Bueno, ha podido identificar a quién ha especulado más. Y bueno, lo que estábamos hablando aquí en parte era eso, ¿no? Que en la época en que llegan los españoles, y lo de la leyenda negra, es mentira porque había en el imperio inca entre 15 a 20 millones de habitantes en toda Hispanoamérica, en lo que es Hispanoamérica. ¿Cómo pueden haber matado 100 millones de indígenas? Pero esa es la leyenda negra. Comparábamos con el holocausto, el famoso holocausto de la Segunda Guerra Mundial,
donde ya se sabe que no han sido 6 millones, han sido, supuestamente, y de muerte natural más 78,000 personas. ¿De dónde sacan la cifra de 6 millones? Sigue manteniéndose ahí 6 millones. O sea, la historia miente para favorecer a esta ideología marxista, comunista y sus paradigmas culturales. Para eso distorsionan la historia y la distorsionan a niveles aberrantes. Lo mismo ha sucedido en América. Entonces, al hablar de Garcilaso de la Vega y de los comentarios reales, estamos hablando de uno de los libros donde hay claves al respecto extraordinarios. Y por eso no estudiamos estos libros en el colegio. En la universidad hemos leído, tiene pues esta información conveniente para los paradigmas culturales del sistema y de la izquierda Pablo. cultural. Bueno, esperemos que ya resta poco, esperemos que nos acompañen los dioses un poco para que salga bien esto, en la parte final. Entonces, la importancia de los comentarios reales, hablé también de Felipe Guamán de Poma, que nos deja un legado gráfico interesantísimo. Es un libro gráfico sobre la historia de los incas y la conquista. Felipe Guamán de Poma es otro criollo, como Garcilaso de la Vega, que nos deja este extraordinario legajo. Vamos a notar pues anomalías extrañas, ¿no? Las runas, la presencia de las runas en los atuendos, en los escudos de los vikingos. Vamos a ver a los reyes vikingos, o sea, a los reyes incas, blancos, barbudos, ¿sí? En los dibujos de Guamán de Poma, donde él hace dibujos, retratos hablados, ¿no? De la realeza inca, o sea, son documentos sumamente importantes y también vamos a ver que es una prueba irrefutable de lo que estamos hablando, ¿sí? Y por eso la importancia de Felipe Guamán de Poma. Ahora, Alonso Ríos Gavilán nos deja esto en la historia de Copacabana, que hay un símbolo ensortijado de serpientes que los sacerdotes van a buscar a Copacabana. Bueno, confío en que estemos para dar ya el toque final. Al salto final. Yo estoy a 80, a 90. Estamos. De subida, ¿no? De subida. Sí, sí. Ah, tenés pues, más que yo. Bueno, mis estimados, estamos listos para arrancar. Rearrancar. Sí. Ya. Continuamos. ¿Me escuchan, Continuamos ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Se ve en la pantalla sí. PowerPoint. Sí. Excelente. Vamos, yo lo recibo aquí con mucho atraso el monitoreo, pero estoy tratando de ver, ¿no? Pero bueno, nos quedamos otra vez en lo que es Copacabana. Y estos grandes cronistas, entre ellos el Inca Garcilaso de la Vega, Felipe Guamán de Poma y Alonso Ríos de Gavilán, que nos dan este vistazo, ¿no? Imprescindible para comprender la influencia de los vikingos en los Andes, pero más que su influencia, los estimados, la realidad de este intercambio cultural, la realidad de la existencia de este imperio vikingo de Tiahuanaco y la realidad de los vikingos en los Andes, ¿no? Pachamama es una gorgona, es una medusa, y es un símbolo protoeuropeo por excelencia, es básicamente el símbolo del paganismo mismo y de la cosmovisión de esa Europa nativa, ¿no? De los grandes pueblos, no sé si me están captando. Sí. Yo tengo un monitor aquí, pero no lo veo. Pues sí que está todo bien, está todo correcto, continúa. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ver aquí, para comprender la veracidad de lo que decimos, que es
la presencia de los vikingos en los Andes, es imprescindible ver pues esta guerra ancestral, milenaria, entre esta facción que nos quiere esconder ahora esta historia, son los mismos actores que nos quieren esconder la historia, de los que fueron los causantes de la persecución, el exterminio, la conversión de los vikingos al judío cristianismo, que fue el hecho relevante, no solo la conversión, sino que además les quitaban sus objetos de culto, según estos sacerdotes, en la época de las grandes cruzadas, ¿no? Y el gran empuje de la Iglesia Católica para con ejércitos mercenarios, reyes convertidos al catolicismo que servían a los papas, a los sacerdotes, a sangre y fuego despaganizar Europa, es decir, convertir a toda Europa al judío cristianismo. Pues encontraron muchos problemas con los pueblos vikingos. Es más, vencerlos fue muy difícil, ¿no? Y cercarlos. Entonces fueron épocas de la historia realmente negros, ¿no? Cuando podían, un rey apoyado por el papado podía consolidar ese proyecto que era el imperio romano-germánico, ¿sí? Muy pocos lograban hacer que este proyecto de los papas de la Iglesia Católica se concretara. Lo que los papas querían era un poderoso y único reino europeo que abarque toda Europa, donde solamente sea oficial, legal, la religión judeo-cristiana, el judeo-cristianismo. No hablemos de la religión católica, ¿sí? Entonces ese era el gran proyecto de un sacerdocio que para hacer la iglesia judeo-cristiana tenía que servirse de los mitos de los pueblos paganos, hacer desaparecer los símbolos politeístas para englobarlo todo a un judeo-cristianismo. Entonces, ese era el gran plan sacerdotal. Para entrar a esta trama, tenemos que leer el misterio de Belicenabit. Ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que querían hacer. En esta guerra milenaria que le hemos puesto de Tiahuanacu, tenemos que hablar de una guerra milenaria esencial entre los reyes paganos, entre los reinos paganos, y este sacerdocio que se empieza a convertir en un megaestado, que quiere controlar un gran estado como el Imperio Romano Germánico, como brazo político, secular y armado para vencer a los reinos que resistían esta conversión al judaísmo, esta conversión al judeo-cristianismo, este primer prolegómeno de gobierno mundial único, con una sola religión, una sola moneda, un solo sistema político. En esta época hablamos de un sistema político en que el rey, el sacerdote es el rey. El sacerdote es la máxima autoridad espiritual y política, ¿sí? Es una figura mesiánica que va a dirigir el mundo. Ante esta visión política se oponen los reyes, que dicen, no, el sacerdote no está llamado a gobernar políticamente. Somos nosotros los reyes, y empieza una pugna entre la casta sacerdotal y la casta de reyes guerreros. Esa es la historia de la humanidad que nos han escondido. Entonces, esta guerra toma un matiz muy desfavorable para los paganos en esta época de la Edad Media, cuando estamos concluyendo la Baja Edad Media, ¿no? La época, estamos hablando del año 900, ¿sí? El siglo IX, cuando los vikingos eslesvigenses del reino de Dinamarca son uno de esos pueblos que para resistir el asalto de fuerzas muy superiores, estamos hablando de que el que logra hacer este estado secular dependiente del sacerdote, del papa, es el rey Franco Carlomagno. El rey Carlomagno es el que logra consolidar este primer, podríamos llamar, estado secular, gran estado llamado Imperio Romano Germánico,
este reino franco, ¿sí? Y desde Franconia, es decir, el Imperio Romano Germánico a veces tenía una influencia muy grande de estos otros conglomerados de reinos llamados francos. Y es el reino franco el que toma la batuta para hacer ese estado secular poderosísimo, con un brazo armado enorme. Y con este brazo armado los sacerdotes logran doblegar a sajones, logran doblegar a vikingos y resisten en Schleswig. Los vikingos llamados schleswigenses resisten esta invasión. Resisten. Con mucha gallardía y mucho valor aguantan los embates, pero se dan cuenta de que es muy poderoso el brazo armado del ejército carolingio y que no van a poder resistir. Y esta es una clave, porque deciden, ante una visión espiritual de su líder religiosa, de su líder espiritual, que es precisamente una sacerdotisa, entre comillas, una especie de oráculo chamán, es la que tiene una visión de unas tierras allende los mares, el mar tenebroso, como se conocía en esa época, donde podrían encontrar resguardo y refugio, y donde podrían levantar un gran imperio. Entonces los vikingos schleswigenses, en 220 dracares, se embarcan y llegan hasta el puerto de Hilo, en el Perú. Es histórico. Ahora, es bien difícil encontrar estos rastros de lo que es este reino de Schleswig, ¿no? Y este estado danés llamado Schleswig, donde se hablaba el bajo alemán o norrés. Y estamos entrando aquí de lleno a lo que es la obra de Jacques de Maillet. Miren qué interesante. Entonces, cuando los vikingos, para no ceder sus objetos de culto pagano, sus tesoros espirituales, llamémoslo así, su legado ancestral, a los sacerdotes judíos que quieren destruir todo ese legado, porque se hacen de estos objetos y los destruyen o los esconden. Por ahí están en las como dicen, ¿no? En los almacenes secretos y otras bodegas que hay en el Vaticano, todavía estos objetos de culto, pagano, peligrosísimo. Entonces, es ahí que los vikingos schleswigenses deciden hacer este gran viaje, ¿no? Esta transpoblación, esta total emigración, ¿sí? Que acaba en el puerto de Hilo, donde desembarcan y no les cuesta nada hacer una alianza con algunos pueblos quichuas de la región, imponerse a ellos y hacer el imperio vikingo de Tiahuanaco, que tiene un esplendor estamos hablando del siglo IX, hasta el siglo XV, en que llegan Cristóbal Colón y llega la conquista española. Son casi 500 años de dominio vikingo de América. Es un imperio, pero vasto. Si ahora tomamos en cuenta que nuestras repúblicas no tienen, Bolivia, en el caso de Bolivia, no tienen ni 200 años, ¿no? Entonces, 500 años haber perdurado los vikingos hasta la llegada de los españoles, pero vamos a ver que no son los españoles los que acaban con el imperio vikingo de Tiahuanaco, sino que es esta conspiración sacerdotal. ¿Qué les estoy mostrando en esta filimina? ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, Pablo. Gracias. Es que así hago monitoreo. Bien, en esta filimina podemos ver a los sacerdotes, enemigos de los vikingos. Y estamos viendo un tipo especial de sacerdote. No son todos los sacerdotes los que son enemigos de los vikingos. No son todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, sino es una casta sacerdotal de la Iglesia Católica llamada monje culde. Los monjes culdes. Son unos monjes druídicos, célticos. Los monjes culdes. Entonces, para entender por qué los monjes culdes o los druidas odiaban tanto a los paganos, odiaban tanto a los vikingos, a los pueblos arios, hay que leer el misterio de Belicenavilca. Este monje culde
perdura en la actualidad en nuestra cultura andina como el Equeco. Al medio, tú puedes ver, que es el dios Tunupa. Tú vas a ver dos grandes deidades en el Ande, mi estimado Carlos. Por un lado, Viracocha y Tunupa, y ahora la cultura los confunde. Creen que Viracocha y Tunupa son el mismo, pero son diferentes. Lo que pasa es que se conocía como Tunupas, los vikingos llamaban Tunupas a estos monjes culdes que los siguen desde Europa para no perderles el rastro y destruirlos, o llegar a quitarles sus objetos de culto y quitarlos del paganismo. Estos monjes culdes llegan junto con los vikingos. Esto lo vamos a ver en la obra de Jacques de Maillet. Los monjes culdes llegan con los vikingos, los persiguen, y aquí logran consolidarse o aliarse con otros pueblos enemigos de los incas, vikingos, enemigos. Por ejemplo, estamos hablando de pueblos, de pactos culturales como el diaguismo, los diaguitas, mapuches, araucanos, que hablan la lengua, en general una lengua aymarae, son estos aymaras que te dije que en el imperio inca eran conocidos por sediciosos, ingobernables, degenerados, ¿no? Entonces, por eso el inca tenía el cuidado de siempre separar y aislar este pueblo del imperio, los incas. Esa es historia andina. Entonces, vamos a ver que estos tunupas se hacen de estos pueblos y con ayuda de otros europeos que odiaban a los vikingos y que estaban aliados a los monjes, a esta casta sacerdotal muy satánica de la Iglesia Católica, esta casta sacerdotal druida. Estamos hablando de órdenes como los templarios, el templarismo, que es un brazo militar de la Iglesia Católica, llega, mira, persiguiendo, ¿sí?, a los vikingos también, ¿no? Y esto lo decía, ya los vikingos tienen aquí 400 años en América y han prosperado. Y los templarios están fuertes en Europa. Los monjes culdes que persiguieron a los vikingos hacen que los templarios hagan una expedición y traigan tropas a América. Y forman un ejército al mando de un cacique de estos pueblos aymaraes, mapuches, araucanos, diaguitas, llamado el cacique Cari, un gran ejército con el cual arrasarían Tiahuanacu, Carlos. Y los arqueólogos que nos llevan ahora a Tiahuanacu insisten en comentarnos de que ha habido una guerra que la destruye, pero no saben quiénes han sido, por qué ha sido, no saben nada. Sí encuentran los vestigios de que Tiahuanacu ha sido arrasado a propósito, ¿no? Ha sido destruido en una refriega, en una guerra, en algún momento en el siglo XIII. Pero no saben a ciencia cierta quién ha sido, por qué, nada, no saben nada. Esos registros históricos los hallamos, obviamente se han escondido, en Jacques de Maillet, en la obra de Jacques de Maillet, pero sobre todo en el Belicena Vilca. Este Tunupa o monje culde ha pasado hasta la actualidad como nuestro Equeco, el dios Cosas. Es un dios completamente de la materia, mi estimado Carlos. Este Equeco es el dios de la prosperidad material. Aquí en el Ande se le sigue rindiendo culto, sobre todo en enero. Y te lo he puesto aquí junto a los monjes culdes porque vas a ver que el Equeco es un monje culde. ¿Cómo los monjes culdes conquistan estos pueblos para hacer esta alianza contra los vikingos incas? Es justamente a través del comercio de estas cosas, ¿no? Por eso lo vas a ver al monje culde siempre como un dios Cosas. Hasta el día de hoy. Por increíble que parezca. Y este es el famoso dios Tunupa de los Andes, que muchos en su ignorancia confunden con Viracocha, o creen que Tunupa y Viracocha son los dioses de la Ande y por ende no son antagónicos, no saben nada, ¿no? Y por eso te los he representado aquí. Y es importante porque esta guerra milenaria, que luego se desencadena en Tiahuanacu entre y los pueblos del pacto cultural, contra los incas vikingos, que son un pueblo del pacto de sangre, no es un pacto cultural, es un pueblo milenario que mantiene el recuerdo de los dioses,
por eso no es un pueblo de pacto cultural, del pacto al único Dios. ¿Me están comprendiendo, no es cierto? Estoy tratando de explicar cosas que mucha gente no conoce. Entonces, para conocer esta historia deberían leer El misterio de Belicena Vilca. Por eso es tan importante el registro, y así van a poder entender el libro de Jacques de Maillet, El imperio vikingo de Tiahuanaco. Entonces, he ahí al monje Kulde, al Ekeko de la actualidad, que es un monje Kulde, al Tunupa, al dios Tunupa de los andinos. Ahora, vamos viendo más. Si la guerra vikinga, si la guerra, la guerra que destruye al imperio vikingo de Tiahuanaco es una prueba irrefutable de la presencia de los vikingos acá, hay pruebas irrefutables también paleoarqueológicas. Por ejemplo, en esta vamos a ver justamente eso. Estos registros gráficos donde vemos al octavo Inca Viracocha que Poznański en el tomo 3 el tomo 3 de Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, dice que era un Inca, total, este Inca Viracocha. Este Inca Viracocha es llamado Colman, según Poznański, llamado Ullman, según Maillet, en el imperio vikingo de Tiahuanaco. Tenemos Ullman y Colman. No olvidemos que de Colman viene Collasuyo, que son las 4 partes en que se dividía el imperio inca, el imperio vikingo de los incas. Entonces, el octavo Inca Viracocha, según asevera y con pruebas fidedignas de todo tipo, Poznański era un vikingo. Por eso es tan importante el octavo Inca Viracocha. Y en este dibujo, justamente de Guamán de Poma, lo vamos a ver con rasgos caucasianos, completamente caucasianos, blanco. Parece un rey español, o un rey danés, o un rey europeo. Así los representaban. Es increíble. Más increíble es los restos arqueológicos, ¿sí? Aquí vamos a ver ruinas de la casa del Inca en la Isla del Sol en Bolivia, y al lado, no es la Isla del Sol, pero parecería, es una casa vikinga, una construcción vikinga en Groenlandia. Miren el estilo arquitectónico, es pues calcado, mis estimados don Carlos. ¿Qué le parece esta fotito? Sí, la verdad que impresionante porque parece lo mismo. Parece el antes y después de lo mismo. Es lo impresionante. Y vamos a ver que en la Isla del Sol, en la Isla de la Luna, en el Templo de las Ñustas, o vamos a ver, por ejemplo, en la Casa del Inca, en otros lugares como el Cusco, o Ollantaytambo, o aquí en Callacta, en Cochabamba, vamos a ver exactamente el mismo estilo arquitectónico. Estamos hablando del estilo arquitectónico vikingo. Y Poznański es clarísimo en eso. Y eso está en el tomo 3 de la famosa Tiahuanacu, la historia del hombre, digo, la cuna del hombre americano, pero también en este tomo primero censuradísimo, prohibidísimo de Poznański, que no hay en ningún lado, el tomo 1 de Tiahuanacu, la cuna del hombre americano. Entonces, creo que con esto ya hemos dado por sentado, pues que es una historia real, fehaciente, verdadera, ¿no? Ahora, ¿por qué era importante, mis estimados amigos de la Caja de Pandora, don Carlos? ¿Por qué es importante Beowulf? ¿No? Por la importancia de Beowulf, o sea, ¿qué tiene que ver Beowulf con todo esto? Bueno, sabemos que es un mito nórdico. La película es muy linda y filmada con superestrellas de Hollywood, ¿no? Estamos hablando de Angelina Jolie, que hace de la madre de Grendel, ¿sí? Estamos hablando del monstruo Grendel, ¿no? Un monstruo, no sé quién lo representa en Hollywood, pero vamos a ver en esta película a grandes actores como Anthony Hopkins, que actúa de Ray Rothham. Vamos a ver a John Malkovich, ¿no? Que actúa de uno de los súbditos del rey danés. Es un rey danés, Rothham. Este rey danés, los reinos de Dinamarca, son norreses. Son los vikingos que vinieron aquí, hicieron el imperio vikingo Tiahuanaco. Por eso es tan importante Beowulf. En Beowulf, en la película, los vamos a conocer a los vikingos eschlesvigenses.
Los vikingos eslesvigenses hacen llamar a Beowulf para destruir al monstruo Grendel. Ese es el mito danés. El mito danés dice que hay una sociedad muy feliz y alegre, que vive en la prosperidad en Dinamarca, bajo su líder, el rey Hrothgar. Y lamentablemente llega un demonio terrible que seduce al rey Hrothgar y lo hace cometer pecado. Y de la unión incestuosa, no sé si incestuosa, llamémosla la unión profana, ¿ya? Entre Hrothgar y este demonio, nace Grendel, que es hijo de Hrothgar. Grendel. Y Grendel asola el reino y dejan de ser felices, prósperos, alegres. Grendel lo asola. No pueden hacer fiestas, no pueden hablar en voz alta, no pueden cantar, no pueden hacer la guerra porque este demonio escucha y no lo puede soportar. Entonces llega por la noche, por la madrugada, los sorprende durmiendo y los arrasa, los mata, se los come, se los lleva, en fin, es la película. Y el rey Hrothgar, ante la desesperación, llama a Beowulf, ¿no? Necesitamos un héroe. Y bueno, hacen llamar a Beowulf, cuyas gestas heroicas son legendarias, para que mate a Grendel. Esa es la película. Y transcurre en una trama extraordinaria. Pero, ¿qué significa el mito? ¿No? El mito es la realidad de lo que estamos hablando ahora, que ese demonio que seduce al rey y con el que tiene un hijo que es Grendel, es justamente la Iglesia Católica de Roma. ¿No? La Iglesia Católica de Roma seduce a los reyes para que se conviertan. Una vez que se convierten, empiezan a pisar más fuerte, hacen que el rey se arrepienta de sus pecados, que sea una oveja, ya no un rey guerrero, sino una oveja más del pastor. Lo dominan psicológicamente, entonces empiezan a destruir el reino, a robar su cultura, su arte, su legado milenario, que olviden el recuerdo de sus dioses. Todo, empiezan a destruir los sacerdotes de esa cultura y meterla en el redil del gran pastor, ¿no? Volverlos de lobos, aves, águilas, halcones, en ovejas. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Entonces, por eso Grendel, o sea, ¿quién es Grendel? Grendel es el hijo es bastardo, o es ignominioso, ¿no? De la concupiscencia entre ese rey que se ha dejado con el sacerdote y nace realmente un heredero, en este caso un rey completamente sacerdotal, completamente dominado por los sacerdotes, que se dedica a cometer las peores atrocidades contra los pueblos que no quieren convertirse al judío-cristianismo. Y eso es lo que fue Carlomagno. Grendel en este mito es Carlomagno. Y ahora ya saben por qué era mito. Si esto no estaba en forma de mito, lo hubieran proscrito de Europa. Imagínense que Carlomagno se entere de que era Grendel, no hubiera dejado que el mito subsista, hubiera destruido a todos los que han hecho el mito. El mito se creó para que ni la Iglesia Católica, ni los curas, ni Carlomagno, que estaban presionando el reino, se enteren de que eran ellos los protagonistas de esta historia, que hizo que los eslesvigenses, los vikingos, ¿sí?, se fueran a América. No olvidemos que Carlomagno es culpable de genocidio sin nombre, ¿no? Él ordena la decapitación de 5,000 nobles sajones en la matanza de Verden. Hace decapitar a 5,000 hombres, o sea, ni el ISIS ahora, oye. El ISIS y el terrorismo de Al-Qaeda y las guerras de ahora no son nada a comparación de lo que ha hecho este Carlomagno, y la gente no sabe. Y era un rey sacerdote. Él dice que en la corte de Carlomagno él no dejaba que lo llamen Carlomagno o quería que lo llamen el rey David. Y a su asesor tenía el nombre de Hiram. No lo bajaban de Hiram, que es el gran arquitecto masónico del templo de Salomón, ¿no? O sea, mira cómo este enemigo poderoso, que es el judío-cristianismo, que se enquista así, es el causante de que los vikingos lleguen aquí a América y funden el imperio vikingo de Tiahuanaco. Y este mito, esta historia, está perfectamente retratado en esta película llamada Beowulf, que la tenemos en nuestra Cinemateca Mágica, por si acaso, don Luis, se la puedo mandar para que en una miscelánea se la postee a todos los seguidores de la Caja de Pandora en Telegram y otros grupos.
para que la Perfecto. puedan ver, este stream, ¿no? Bajo la luz, obviamente, de, de este poderoso en vivo que hemos hecho, de los vikingos, del imperio vikingo de Tijuana. Espero que les haya gustado, mis estimados amigos. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna pregunta, consideraciones finales de ustedes? Por favor, he terminado con la exposición. Ah, vale. Yo esperaba que fuera más larga. No, nos ha gustado mucho, la verdad. No sabía yo esta parte de los vikingos que estaban, bueno, que eran los incas, ¿no? Pero bueno, si hablamos, vamos a decir, de espacio-tiempo, es decir, estamos hablando de la Edad Media, pero anteriormente a la Edad Media, es decir, estos blancos nórdicos que venían de Hiperbórea, ¿no estaban a lo mejor hace 10.000 años en esta parte del planeta o hace 15.000 años? Bien, estoy dejando de compartir, de tener pantalla compartida. Sí. Listo. Perdón, si me repite la pregunta un hito, por favor. Sí, Se colgó la computadora, saben que estoy a pedal aquí. Entonces, por favor. Le quería comentar que realmente los hiperbóreos, que eran blancos, hace 15.000 o 20.000 años estaban también en América, eran esos vikingos también. Es decir, los vikingos, los nórdicos han ido en diferentes etapas a América. Claro, exactamente. Es más, el América Atlante, estamos diciendo que era completamente alba, ¿no? Blanca. La raza primigenia de las Américas, esa gran Atlántida, era era una raza azul de blanca, ¿no? Usted va a ver que en las representaciones de los dioses hindúes, Krishna, ¿sí? Arjuna son representados tan níveos que son azules, ¿no es cierto? Entonces, esa era la América Atlante. Y lo que venían a buscar esos vikingos aquí, los godos aquí que llegaron antes que los vikingos, los griegos, los micénicos, esos pueblos arios, no olvidemos que el Tercer Reich hizo una de las más grandes expediciones en los Andes con Edmund Keith. Y es este tema de Edmund Keith y esa expedición a los Andes es tema de otro en vivo para la caja de Pandora, pues maravilloso, ¿no? O sea, tenemos temáticas para la caja de Pandora hasta el próximo fin del mundo, ¿no? Hay pendientes, ¿no? Podemos, ya hemos hablado de los vikingos, pero si hace falta más sobre este tema, la expedición del Tercer Reich a los Andes es un tema fascinante, extraordinario, y hay un material exquisito para mostrar. Unas chulpas, unos chulpares, y lo hablé en Los Gigantes, donde encontraron Edmund Keith y los exploradores nazis, todavía huesos de esos gigantes, de esas momias en los chulpares. Eso encuentran en esa primera expedición. No olvidemos que ese rastro han venido a buscar los vikingos aquí. Esta chamán del pueblo vikingo de lesbigense que vino acá, del pueblo de Skjold, son la casta real de Skjold, que son daneses eslesbigenses. Esta dama de Skjold es la que ve, ¿no?, en un oráculo el lago Titicaca, la isla de la luna y la isla del sol como destino de todo el pueblo vikingo norrés para escapar de la exterminación a que habían sido condenados por los sacerdotes culdes hebreos, sacerdotes culdes druidas de la Iglesia Católica, ¿no? No es toda la Iglesia Católica hay que meterla. La Iglesia Católica es un conjunto de muchos órdenes y muchos sectarismos diferentes ahí adentro, unidos. Uno de esos órdenes, el que se ha impuesto, es el más hebreo de todos, es el más druídico, sería druídico, y son llamados estos monjes golem, y estos monjes golem que persiguen, ¿no?, hazaña y quieren destruir a sangre y fuego a los pactos de sangre, a los pueblos del pacto de sangre, a los pueblos que quieren mantener el origen extraterrestre que tienen, el origen de sus deidades, es decir, politeístas, es los que quieren destruir para unificarlos al culto del Dios único. Lo dije, ¿no? Aquí son estos los que han perseguido a los vikingos aquí, se han encargado de destruir el imperio vikingo de Tiahuanaco y hasta el día de hoy siguen aquí. No solo están representados como el Ekeko, sino también como el Karikari.
El Cari es un sacerdote satánico que te agarra cuando estás durmiendo y te saca la grasa para hacer velas. ¿Qué te parece? Aquí la gente en el Ande le tiene mucho miedo a los Caricaris. Cari era como se llamaba el sacerdote Cari que dirige pues toda la guerra contra Tiahuanaco y lo arrasa. El cacique Cari. Aquí le llamamos los sacamantecas. Los sacamantecas. ¿Qué te iba a decir? Entonces los nazis fueron buscando la tecnología de los antiguos en América. Claro, correcto. Los nazis hacen su expedición al Tíbet para cubrir la verdadera expedición, que era la de América, ¿no? Claro, los nazis. O sea, son cosas que la gente no sabe. ¿Pero qué tecnología es la que buscaban exactamente? ¿Bimanas? ¿Armas láser? No sé, me invento. ¿Qué es lo que querían? O sea, ¿qué querían encontrar? Lo dije en algún capítulo aquí y también propongo que hagamos en la casa de Pandora. La caja de Pandora. Le digo la casa, pero después la casa de Pandora también es la casa de los buscadores de la verdad, ¿no? Entonces, lo digo también, aquí en la caja de Pandora me gustaría mucho hacer un programa muy puntual, muy bien hilvanado sobre la sabiduría hiperbórea, que es la única ciencia que nos habla de estas posibilidades, ¿no? Es una especie de tecnología, ¿ya? Lumínica reflejante, ¿ya? Basada en una ingeniería arquetípica, ¿sí? Que podría ser posible la levitación, ¿no? La tecnología levitatoria, ¿sí? Y además de la levitación, las otras posibilidades, ¿no? Como lograr, por ejemplo, la manipulación del plasma. Ahí estamos hablando de las famosas armas, ¿no? De rayos de plasma o granadas de plasma, etcétera. Entonces, son estas tecnologías las que manejaban los atlantes y es eso lo que venían a buscar también, ¿no? Los nazis, porque esta tecnología no solamente es una técnica materialista, sino que es una técnica esotérica, tiene que ver con la manipulación metafísica de ciertas fuerzas ígneas, ¿sí? Invisibles para el ojo humano, para el ojo material humano. O sea, tú sabes que nosotros, el ojo humano, no puede ver muchas gamas de colores y energías. No podemos verlas. El hecho de que no podamos verlas no significa que no existan, ¿no? Entonces, tal vez en algún programa podemos hablar de la sabiduría hiperbórea, esta temática, y vamos a explicarlo, pues, de una manera integral. Ahorita tratar de hacerlo en 4 líneas sería poco más que irresponsable, ¿no? Pero queda como una posibilidad hacer ese programa, en el que también podríamos hablar en una primera parte de la expedición alemana al Tíbet y la expedición alemana a los Andes, para que la gente sepa la diferencia, la historia, la veracidad de ambas. Entonces, le dejo a don Carlos Senra, pues, el Kairos, que elija el Kairos para la revelación de esto. ¿Cuándo? Vale. El cuándo, el dónde y el por qué. Perfecto. Muy bien, Pablo. No, comentarle a la gente, también recordarle a Luis, porque fue en un periodo en el que lo reemplacé a él y, digamos, produje varios programas y di más clases mías. Y di una clase, hice 2 programas sobre Sven Hedin, pero sobre todo en uno hablé bastante y pasando videos de las expediciones del investigador sueco, adolfista, como le digo yo también, por el Tíbet y la China y aquellos lugares. Así que en algún momento tratamos ese tema, al menos por ese par de programas míos, pero eso no quita que esté invitado a hablar de las 2 investigaciones, de las 2 expediciones paralelas, Tíbet y Sudamérica. Y también de la tecnología real que consiguieron los nazis. Es decir, si tuvieron los ovnis de verdad, si tuvieron, ¿qué tecnología real tuvieron? Claro, vamos a tratar de explicarlo, pero para eso tenemos que hablar de sabiduría hiperbórea. Y ahora estamos con esa temática y se me ocurre que podemos preparar un lindo programa para toda la gente que esté interesada en la sabiduría hiperbórea para mostrar estos parámetros, tanto metafísicos como lógico-matemáticos, para entrar a una realidad concreta que sería una tecnología, ¿no? Entonces vamos a
teorizar al respecto, vamos a especular abiertamente, pero va a ser muy interesante y la gente va a llegar tal vez a materiales muy urgentes que deberían estudiar a todos los buscadores, la verdad. Pues nada, estaba leyendo los comentarios, dice, con razón, los del Pentágono y la NASA buscan cuerpos y tecnologías no humanas hasta ahora. Claro, tecnología inversa. Intentan recoger todo lo que puedan para ellos crear su flota espacial o lo que estén haciendo ahora. Pablo, una pregunta. ¿Tú crees que lo que le llamamos Stargate, puertas estelares, es decir, pasar, por ejemplo, de aquí a Marte o de aquí a la Luna a través de un portal estelar, es decir, atravesar una puerta, esa tecnología actualmente sí la tienen esta gente o no la tienen? Es de los antiguos. No la tienen. Pero sí, quienes la tenían han dejado el acceso tal vez a ciertas puertas en determinados lugares que son manejados por esta gente. Por ejemplo, se dice que hay una puerta, es muy posible que haya una puerta de esta naturaleza allá en Irlanda, justamente controlada por estos monjes culdes de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Es un santuario muy importante para los druidas. Entonces, esta puerta, ¿hacia dónde conduce? No nos olvidemos que en los cielos están pues los regentes, ¿no? de esta creación y la única manera de llegar a ese cielo es a través de una puerta. O sea, no se va a poder llegar con una nave espacial así. O sea, tenemos que trascender esa tecnología 3D que nos han metido. Esa tecnología actual mecanicista. Por más que hable de naves espaciales y teléfonos celulares e internet, ¿no? La microfibra, etcétera, no alcanza para poder entrever estos mundos superiores a los que se accedería con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de ciencia. ¿No? Entonces estamos hablando de una ciencia 5D o 6D, no esta ciencia que tenemos ahora, que es 3D, por más avanzada que sea, por decir algo, ¿sí? ¿Y estos humanos que están en esos sitios superiores o esos mundos sutiles, cómo se llamarían? ¿Qué raza serían o cómo les llamaríamos? Bueno, estos ya han logrado trascender pues esta realidad 3D. Entonces ya tienen la capacidad de acceder a estas otras realidades y ser con propiedad caminantes estelares o dimensionales. Y de repente pueden aparecer en un lugar o en otro porque atraviesan estas puertas. Ahora esto es interesante porque en las leyendas andinas, estas chincanas que conducen al mundo intraterreno, también serían puertas que conducen a otras realidades. También el mundo intraterreno sería otra realidad, un mundo más allá del 3D Matrix en el que vivimos, más allá. Entonces, he ahí la importancia de entrever la sabiduría hiperbórea y entrever todo este esoterismo y esta literatura tan técnica que nos hemos tomado el tiempo de recopilar para este en vivo, que ha sido realmente muy interesante. Estoy muy agradecido por la oportunidad nuevamente. Qué pena que hayan habido esos cortes, pero espero que todo salga bien y realmente mucha gente llega a este vivo. Sí, el vídeo lo editaremos y lo resubiremos ya todo unido, para que no se vean los cortes. Muchas gracias. Vale, pensaba que se había cortado otra vez. Bueno, Carlos, para cerrar, ¿cómo cerramos? Bueno, más que interesante exposición aquí del licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. No, lo que a mí me quedó en un momento flotando era que algo llamado la división SS Carlomagno, una especie de mito del heroísmo, porque estaban los rusos sobre Berlín, no se entendía nada, era todo fuego, todo humo, todo destrucción, todo miles de alemanas violadas por animales, la forma de soldados siberianos especialmente, y aún así había gente peleando para el eje, digamos así, que en el medio de toda esa locura no se movió un instante de ahí y peleó, como se dice,
hasta la última bala. Y un paradigma de este tipo de gente era una llamada división SS Carlomagno. Entonces yo en un momento supe, y ahora lo tengo reforzado por la enseñanza de Pablo, que Carlomagno no fue demasiado buena persona, a pesar de llamarse como yo y todo eso, que no tiene mayor importancia. Entonces, siempre, a raíz de haber salido el nombre Carlomagno nuevamente en esta clase, me apareció eso de la disonancia cognitiva, como Carlomagno, asociado a un momento que es lo más intenso del heroísmo de los últimos tiempos, con el nombre de alguien que precisamente es un personaje sinárquico. Así que eso es lo que dejo como última perla para colaborar con la confusión general, que es un poquito mi estilo. No, pero para terminar, yo también he pensado en eso. ¿Sí? Decía, pucha, ¿cómo? Y encontré la respuesta. Carlomagno era de sangre muy pura, germánica, franca, vikinga. Lo que ha hecho es una traición muy grande, ¿no? Entonces, seguramente tenía que limpiar su nombre. Y de alguna manera se limpia su nombre con las grandes hazañas de esta división Carlomagno. Entonces, ha sido un ritual mágico, esotérico, para limpiar el nombre de Carlomagno y volverlo a los cauces, lo que debería haber sido. Carlomagno no tiene la culpa de haber crecido en las faldas de un sacerdote cunde y haber sido educado por uno de estos satanistas y que le hayan lavado el cerebro. Nadie nace sabiendo, Carlos. De alguna manera, antes de llegar a la sabiduría hiperbórea, etcétera, todos éramos sinárquicos. Todos. ¿No? Gracias a la sabiduría hiperbórea empezamos a ver las sutiles diferencias, ¿no? Pero importantes y urgentes. Entonces, nadie nace sabiendo y me alegra que haya existido una división Carlomagno que ponga las cosas en su lugar. ¿Ah? Pues muchas gracias, Pablo, Carlos. Vamos a cerrar aquí el programa. El siguiente, pues ya lo tenemos claro, el tema. Ya sabemos que va a ser la tecnología hiperbórea y el conocimiento, y vamos a ver qué hicieron los nazis. Siempre el tema nazi, no sé por qué, siempre llama la atención. Es algo que nos atrae. Y antes de cerrar, como siempre os digo, lo que no se entienda o lo que no veáis claro, siempre ponerlo en cuarentena en cualquier programa en la Caja de Pandora. Hoy hemos tenido 3 magníficos programas, pero siempre digo que lo sigáis escuchando porque al final iréis comprendiendo, ¿no?, el tema de lo que se está hablando. La comprensión entra al trabajarse uno, ¿no? Uno no entiende nada de esto, de golpe se encuentra con esos libros, con esa información, sigan investigando, sigan leyendo y sobre todo sean libres pensadores y suban el sistema inmune para no caer malitos. Pues muchas gracias, Pablo y Carlos. Cerramos aquí. Hasta otra. Muchas gracias. Un saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego.